Lo que hemos preparado es un resumen de la lección 2 y 3 respecto a la cultura y la relación con el entorno que tiene el ser humano, ya Homo sapiens, y lo que le va a llegar posteriormente a lo que llaman los historiadores, los antropólogos, la revolución del Neolítico. ¿Ya? Este aspecto, culturalmente, primero, lo podemos ubicar de una manera temporal, ¿ya? Es importante siempre que cuando estudiamos tengamos presente cuándo es que ocurren ciertos procesos, cuándo terminan, qué es lo que viene antes, qué viene después. Cuando empezamos a hablar o pensar sobre el neolítico como un concepto, primero tenemos que tener claro qué es lo que era el paleolítico. Ya le hemos dado mucha vuelta, pero nunca está de más. Entonces acá tenemos una línea de tiempo en la cual observamos este aspecto acá, paleolítico. Podemos reconocer acá bien chiquitito a Lucy como el primer punto, el punto inicial que nos va a demarcar, Lucy es un Australopithecus afarensis, por tanto ella es la primera que nos ayuda a conectar con la línea evolutiva del ser humano. Desde ahí, ustedes saben de que hay hartos tipos de Homo y van a ir evolucionando hasta que lleguemos a ser el Homo sapiens, y en la actualidad el Homo sapiens sapiens. En este mismo periodo histórico del Paleolítico, también se generan algunas manifestaciones artísticas. Manifestaciones artísticas como estas de acá, las que se encontraron en algunas cuevas, o esta Venus, de este concepto de representación del cuerpo humano, y el ser humano empieza también a generar distintos tipos de armas. Luego, este periodo que es muy extenso en comparación a todo lo que va a venir después, culmina de una manera suave, y no es que el paleolítico termine y de inmediato al día siguiente nos despertamos y es neolítico, no, sino que entre medio hay un periodo histórico que no lo hemos tratado, pero es importante que lo sepan como conocimiento, que entre el paleolítico y el neolítico existe el mesolítico, que es un periodo que se extiende más o menos hace 10.000 años antes de Cristo a 6.000 años antes de Cristo. Este periodo tiende a variar en las fuentes, recuerden lo que les hablé de las fechas históricas, ¿ya? Y este periodo nos va a dar paso a lo que es ya neolítico. Y el neolítico lo podemos reconocer o asociar con, lo que tengo acá atrás, estas representaciones megalíticas. Miren, la evolución respecto a las armas, y sobre todo a la agricultura y a la domesticación de animales como la ganadería. En este periodo de la prehistoria existen tres periodos grandes importantísimos, ¿ya? Que son entonces el paleolítico, el neolítico, entre medio mesolítico, y luego el neolítico va a ir decantando a algo más desarrollado aún, que es la edad de los metales. Esta edad de los metales en contenidos aún no hemos llegado, ¿va? Así que esta semana lo más probable es que ya tengamos esos contenidos para que los repasemos. Así que aclarado esto, sigamos avanzando. Reconocer entonces que el paleolítico se genera sobre todo en una época en la cual hubo un surgimiento de glaciaciones. ¿Y qué son las glaciaciones? Son periodos de frío muy extensos. Eso mismo generó que se generaran distintos puentes, sea por los polos de arriba de la Tierra o por abajo, pero eso después empezó a derretirse. Ya después ya el periodo de la glaciación empezó a pasar, y la temperatura volvió a ser una temperatura beneficiosa, cálida, buena para la vida. Las sociedades en este punto de la prehistoria eran sobre todo recolectoras y depredadoras. En el paleolítico no hay agricultura ni ganadería, ¿ya? En este periodo yo solamente, si soy un ser humano de esa época, ando recolectando lo que encuentro, voy a depredar algún tipo de presa con mis armas que yo mismo he confeccionado, con el fuego, que ya muchos millones de años atrás se colonizó, se descubrió, el Homo erectus lo hizo, recordemos, y esta se podría entender como paleolítico la edad de la piedra tallada. Aquí tenemos algunas representaciones de cómo eran los seres humanos en esa época, las pieles que utilizaban, que eran de los mismos animales que cazaban.
Las características principales que podemos reconocer de la vida en el Paleolítico. Bueno, siempre fueron bandas y clanes por el parentesco familiar que fueron principalmente nómades. No, aquí no hubo nunca un sedentarismo. Pensemos de que si ando recolectando, puedo hoy amanecer, entre comillas, en Santiago, y mañana buscando, voy a llegar a Maipú, y de Maipú quizás caminando, voy a llegar a otra comuna, y así. Eso no existía en esa época, pero es para demostrarles un poco como con la actualidad, eh, lo difícil que era la vida en ese momento y ser nómade, no tener un lugar fijo donde vivir, donde criar a los hijos, donde generar apropiación del entorno, ¿ya? Las labores domésticas en este periodo se dividían, los hombres salían a cazar, las mujeres cuidaban a los hijos. A veces como que no ha cambiado mucho la historia, pero lo bueno es que las mujeres nos hemos ido empoderando. Bueno, se genera cuando la caza era exitosa o si todos comían y se podían vestirse de las pieles que generaban estos animales, pero si no habían casas, una caza exitosa podían estar mucho tiempo sin comer realmente una proteína contundente. Pensemos, todavía no hay un manejo de la agricultura, entonces tampoco pueden alimentarse tan bien de verduras. Entonces la vida era muy cortita. En resumen, ya que esto es algo que hemos visto constantemente, en resumen, el Paleolítico, la edad de la piedra tallada, desarrollan distintas técnicas a través de la piedra, el fuego lo domestican y lo utilizan a la perfección. Hace unos 200.000 años aparece el protolenguaje. Yo les hablaba antes de un lenguaje más bien rudimentario, que ellos entendían, un lenguaje nunca como el de nosotros. Ya pensemos que el de nosotros es un lenguaje muy trabajado, que viene de las lenguas romances, del latín y de otras raíces que son europeas. ¿Ya? Así que eso acá no existe de plano. Acá ya había un cortejo fúnebre, o sea, ellos ya tenían una idea de que sus seres queridos, sus muertos, querían que se fueran a la otra etapa de la vida o que descansaran de una manera especial. No como, o sea, entendían que había diferencias entre el animal que cazaban y los seres vivos con los que ellos se reunían. Entonces ya empezaron a generar estos cortejos fúnebres. Y netamente eran sociedades basadas en la caza y la recolección y vivían en chozas, ¿ya? Tengamos bien en cuenta eso. Todo esto ocurre en un periodo histórico, prehistórico, que es el de la hominización, y que el cual ya sabemos que consta de 4 características que la hemos visto en distintos talleres, guías, y también en el otro video que les había subido anteriormente. Bien, entonces realizamos ahora un salto importante que es del Paleolítico, un repaso que es lo que ya hemos tratado mucho durante este tiempo, al Neolítico, donde se genera una verdadera revolución. Para muchos es la revolución del Neolítico. Bien, de partida empiezan a cambiar las cosas. Bueno, ya habíamos visto que antes había un respeto por el arte fúnebre, por enterrar a nuestros seres queridos, pero acá ya las expresiones de pensamiento se empiezan a ampliar. El arte tiene un espacio importante. Y acá vemos una representación de cómo, por ejemplo, una mujer pudo haber pintado estas representaciones de los bisontes, de los animalitos que ellos comían, de lo importante que era la casa, los clanes. Piensen, ustedes pueden ver, oh, no sé qué es, se ve algo gordito o algo. Pensemos que esto hace miles de años atrás se generaron estas obras. O sea, realmente es algo destacable. A veces a nosotros nos cuesta agarrar un lápiz y un papel y dibujar. Algunos tienen la gracia de tener la técnica, pero la mayoría a veces no. Y miren las obras de arte que ellos podían hacer tantos miles de años atrás. ¿Ya? Entonces estas pinturas rupestres, a ser realizadas por los hombres en el Paleolítico, lo cual después se fue masificando, extendiendo también al Mesolítico, ya lo vimos, ese periodo en medio, al Neolítico. Entonces acá podemos observar una representación de cómo habría sido la vida en estos clanes que tenían en parentescos familiares, en el cual se distribuían las tareas. Mira, acá vemos una mujer que está pintando su mano, un contracolor, atrás la casa de los animales grandes, acá quizás el tema del fuego, haciendo piedra, o sea, hay una división de labores que de a poco se va especializando hasta lo que
podemos ver el día de hoy, si lo vemos una línea de evolución, que hoy cada uno tiene de repente una división de trabajo. Yo puedo ser profesora, mi mamá puede ser dueña de casa, mi papá trabajar en tal empresa, entonces se generan tipos de oficios y divisiones de trabajo. Eso en el Paleolítico como tal no sucedió, pero empezó a generarse. Entonces, ¿quién es el que domina todo en esta nueva etapa ya mesolítica, camino al neolítico? Es el Homo sapiens. Y él desarrolla elementos como el arte, la pintura, la alfarería y luego la agricultura y ganadería. Ya vamos a ir de a poco avanzando a esta cultura y expansión de la creación cultural. Bien, llegamos entonces a más o menos a lo que sería este periodo histórico del Neolítico, que para algunos empieza a desarrollarse hace 10.000 años atrás, para otros desde hace 6.000 a los 3.000 años. En realidad es un periodo que podríamos extenderlo desde los 10.000, 12.000 años, contemplando el tránsito del Mesolítico en adelante, hasta la edad de los metales, que culminaría después con el tema de la invención de la escritura. Todavía no lo vemos en periodo temporal. Entonces acá se empiezan a iniciar pequeños poblados agrícolas. Esa es una diferencia grande. ¿Se acuerdan que antes les hablaba que habían clanes? Ahora ya, gracias a esta sedentarización de las poblaciones, se empezaron a generar distintos grupitos que empezaron a crecer. Ya no estaban tan amenazados como antes, por tanto los niños podían crecer y desarrollarse un poquito más que en el periodo anterior, que era muy, muy difícil llegar a una edad de 20 años, por ejemplo. También acá se va generando un salto cognitivo. Este salto cognitivo, que como llaman, lo tienen ustedes en su libro de historia, lo llaman algunos historiadores, va relacionado con que es este ser Homo sapiens que evolucionó durante millones de años para llegar a expandir toda su capacidad intelectual, craneal, que luego lo va a llevar a desarrollar una forma de vida mucho más complejas. Entonces, ¿cuáles fueron las principales características de estas primeras sociedades humanas? Bueno, esta economía pasa de la recolección, la caza y la pesca, y ya no solamente de estar así como buscando al animalito, las sociedades comienzan de ser igualitarias a ser más divididas de a poco. A finales del Neolítico vamos a ver cómo se dividen los roles totalmente, y en esta época el consumo de la carne entre el Paleolítico y el Neolítico empieza un poco a bajar, ¿ya? Porque cuesta cazar a los animales siempre, por tanto, el descubrir la agricultura fue un invento totalmente positivo para el desarrollo de la humanidad. Entonces, se generan a la vez otros cambios en relación al ser humano con el espacio geográfico. Graben este concepto, lo marco muchas veces porque es importante, la sedentarización. Ya no somos nómades, ya no es, el ser humano ya no es alguien que un día duerme aquí, al otro duerme allá, no, es una persona que va a moverse constantemente y que va a dejar de moverse constantemente y que va a empezar a generar estas nuevas formas de vida, estas mini tribus más, y herramientas mucho más avanzadas que lo que habíamos visto incluso antes. Bien, surgen entonces las aldeas y posteriormente los poblados. Comienzan a domesticarse los animales como el ganado, las aves, y entonces ya no hay necesidad de ir a cazarlos, porque yo los puedo tener mis gallinas, sé que mis gallinas me van a dar huevitos, esos huevitos después los puedo consumir o puedo tener más gallinas, entonces se va generando eso. Al mismo tiempo, en este periodo es cuando se genera la domesticación del perro, que antes, bueno, sabemos que venía del lobo, y que de a poco se fue acercando por esta idea de que el ser humano dejaba carroña en su camino, y se fueron acercando hasta que hubo como una relación de mutuo interés, que se fomentó después, se convirtió en cariño, etc. Y el perrito pasó a ser de un animal muy salvaje a ser una mascota y hasta lo que ya vemos el día de hoy. Algo similar pasó con el gato.
el ser humano en esta época se da cuenta de que necesita del entorno, necesita de los animales que están no solamente para comerlos, sino también para poder protegerse y también para desarrollar una parte de sí que es eso por lo cual, no sé, a nosotros mismos nos encantan los animales. Los perritos, los gatos, otro tipo de mascotas, etc. Eso aquí también se empieza a crear estos lazos con las otras especies, con los otros hermanos de la Tierra. Bien. Otro aspecto que lo hemos visto, lo vieron en la clase anterior, lo vieron también en las guías, el tema de las manifestaciones artísticas. Acá hay una representación de cómo es que pudieron haber llevado estos tremendos bloques de piedra a esta zona de Inglaterra. Esto bien conocido, ¿se acuerdan que en la clase algunos me decían, no, esto es lo que se ve en la era del hielo? Bien, esto lo trasladaron de un lugar a otro, estas estructuras megalíticas gigantes, ¿y con qué fin? Es esto que tengo acá atrás mío, ¿con qué fin realmente? Bueno, es un misterio porque nadie tiene acceso a algún documento escrito, algo que diga para qué lo hicieron, pero sí se ha encontrado muchos rastros de ceremonias fúnebres, o sea, esto lo más probable es que lo hicieron también para conmemorar a sus muertos, gente que viajó de un lugar a otro mucho tiempo para generar esto, y también es posible que haya tenido algún tipo de conexión con los astros, con las estrellas, con la luna, etc. Entonces esta construcción funcionaba como tumbas monumentales, y esto denotaría de alguna manera la aparición de las primeras religiones, si quisiéramos nombrarlo así, o manifestaciones de espiritualidad. Yo creo que es lo que más vendría en este caso, porque una religión es algo mucho más acabado que se va a desarrollar más adelante, pero acá hablamos de que hay una creencia, hay un poder que está más allá de la vida, y las personas de este entorno lo creen, lo sienten, y miren las bellezas que pueden hacer tan bien hechas que hasta el día de hoy se mantiene en pie. No en su totalidad, obvio, pero sí se mantiene, por algo tenemos acceso y lo conocemos, tenemos fotos al que pueda ir, puede ir y conocerlo. Bien, otro aspecto relevante es estas formas de vida que empiezan a cambiar. El hombre del neolítico posee este hogar físico, construye sus viviendas a través de qué tipo de materiales, de piedras, maderas, ramas, barro, y se fue modernizando, cuidando, y esto mismo lo protegió del frío de otros animales y lo hizo generar quizás una idea de lo que es un espacio común, su casa, su hogar. La sociedad entonces también se fue diversificando. Al ver más gente, al no morir constantemente a merced de otros animales, la densidad de la población empezó a aumentar. La gente empezó a vivir más, y las mujeres y los hombres empezaron a tener roles definidos en las pequeñas sociedades que se iban conformando. Estos roles, por ejemplo, tenían que ver con que la mujer se encargaba de los telares, el trabajo del hogar y la agricultura, mientras que el hombre se encargaba de ir y manejar estos animales más grandes, la ganadería, proveer de carne, trabajos más que requerían más fuerza, más, el poder fuerte que tiene en sí un hombre en comparación al trabajo que podía hacer la mujer. Entonces los roles se empiezan a delimitar en esta época del Neolítico. Y esto ya nos lleva a lo que es netamente la revolución neolítica, que quiere decir, en términos simples, que es la transformación radical de la forma de vida del ser humano. Es radical, desde aquí ya no se para, desde acá solo se va a avanzar, 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 y ¿saben cuándo se va a quebrar ese avance histórico? Ese avance histórico solamente se va a quebrar en el siglo XX, un siglo atrás de nosotros, siglo XX, con las guerras mundiales. Lo van a ver, eso lo más probable en la educación vaya así, que no cambien los planes, pero es importante que tengamos bien presente esto. Este crecimiento del ser humano lo va a llevar siempre como una línea, siempre hacia casi un mismo fin, que va a ser el progreso, que va a ser el mejorar sus condiciones de vida. No son para todos. Sabemos de que mucha gente vive en condiciones desiguales. Quizás en este periodo ya se va a empezar a denotar, sobre todo a finales del Neolítico y a comienzos de la época de los metales, cuando el trueque como sistema de economía comienza a generarse, y también las divisiones y un poco las diferencias entre la gente. Antes las sociedades eran igualitarias. Para el fin del Neolítico eso va a ir cambiando.
Entonces, es un cambio radical de las formas de vida del ser humano. El ser humano pasará de ser nómada a ser sedentario, pasará de tener una base económica de caza y recolección a tener una base económica productiva mediante la agricultura y la ganadería. Y acá podemos observar cómo comenzamos esta revolución del Neolítico, aproximadamente 10.000, 12.000 años, yo les comentaba, al 6.000, en el cual desarrollamos distintos excedentes de alimentación. Excedentes es importante, porque si yo como mujer voy con mi clan, con mi grupo de mujeres, cultivo trigo, el trigo me va a sobrar y lo voy a poder almacenar. ¿En qué lo van a almacenar? ¿Alguien puede imaginarse en este punto en qué lo almacenarían? Bueno, nos vamos a ver un poquito más adelante, almacenan estos excedentes de la agricultura y pueden tener comida para las épocas en las cuales no hay animales, haya mucho frío. Entonces, eso que nosotros hacemos ahora de, oh, se me va a acabar la comida, no puedo salir, hay cuarentena, vamos a comprar al supermercado cosas para tener, para comer, ellos también lo empezaron a hacer a través del excedente de comida. Se empieza a generar la división social del trabajo, lo que les comentaba, la mujer hace esto, el hombre esto, el niño va a hacer esto otro. Empiezan a crearse aspectos como la artesanía, la piedra ya no es rudimentaria, la cerámica, el tejido, y hacia finales, miren acá, finales del Neolítico, ya empieza a quebrarse esta igualdad en que todos vivimos en un nivel similar, y empieza a quebrarse. Entonces hay gente que va a ser un poquito más importante que alguien que está acá. Y eso se va a ir manteniendo por los siglos hacia más adelante, lo que nos va a llevar al desarrollo urbano. Con esto, ¿qué les quiero demostrar? Que desde el paleolítico, mesolítico al neolítico hay un tránsito muy rápido, muy rápido, muy rápido que finalmente nos va a llevar al desarrollo urbano. Bien, ¿se acuerdan que les pregunté de qué es que, para qué, o sea, en qué habrían guardado sus excedentes de comida la gente que vivía en el Neolítico? Bueno, lo más probable es que los hayan guardado en estos cántaros de cerámica y en ellos también en este espacio vacío hayan podido contener estos alimentos, hayan podido cocinar. Y esto sucede, bueno, encuentran estos primeros hallazgos en Anatolia, una zona de Europa, de Asia Menor, que es la actual Turquía. Y esta zona próxima al oriente siempre va a demostrar mucha, mucha, mucha importancia respecto a creaciones. De hecho, aquí, en esta zona, un poquito más al costado, más hacia abajo, es donde también se va a generar la primera muestra de lenguaje unos miles de años más adelante o más tarde. Bien, acá vemos unos ejemplos de la alfarería, cerámica, piedra pulida, que los trabajamos en las guías anteriores. Las diferencias que hay, la alfarería es del barro, es más débil, se puede quiebrar más fácilmente, en cambio la cerámica viene de la arcilla, es más fuerte, si la cocen puede durar mucho tiempo, y el ejemplo de eso es que hasta el día de hoy tenemos el hallazgo de estas estructuras que muchas están completas. Y la piedra pulida, miren, esta piedra se ve hermosa, si vemos que antes eran todas llenas de cortes, muy, muy de la mano dura, entonces aquí ya hay una experticia respecto al uso de las técnicas. Y antes les comenté, la división del trabajo fue algo que marcó la diferencia muy, 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 muy grande entre el paleolítico y el neolítico y entre lo que va a ser más adelante la edad de los metales y ya la edad antigua. En esta época, aquellos que aran la tierra, los que cosechan, los que pulían piedra, los recolectores, los que trabajan la cerámica, todos tenían una labor y esa labor la cultivaban y la desarrollaban. Entonces así se generaba como un equilibrio y un orden a nivel social. Nadie que un ganadero no podía ir y dedicarse a la cerámica, no iba a saber cómo, o alguien que trabajaba en la cerámica no iba a ir a trabajar en la ganadería. Se genera esta especialización. Esto lleva también a que hayan excedentes de telares, de cerámicas, de alimentos, lo cual va a llevar a una nueva forma de comercio, una nueva forma de vivir, que es el trueque, el intercambio. No, aquí no hay moneda, ojo, no hay moneda, acá no hay ya una igualdad de un clan que yo cultivo para todos, sino que, yo tengo tomates, tú tienes cebollas, intercambiemos entre los distintos grupos sociales.
Y retomando el aspecto de la espiritualidad, de los megalitos, de la importancia, del enigma que tienen esto en el mundo, les muestro esta imagen, que es la que de hecho es la que me acompaña, y les muestro que por qué se habla de religiosidad o de espiritualidad. Bueno, debido a la práctica de la agricultura, se vive una relación constante con la tierra. Los seres vivos de esa época se encuentran agradecidos de lo que les da la madre tierra. La madre tierra les da vida, les da protección, les da alimento, algún año les puede dar mucha fruta, muchas verduras. Entonces ellos empiezan a darle una forma de divinidad a la tierra y le dan una forma de diosa madre. Ella es la que les crea vida en un círculo y todo para ellos el círculo es muy importante. Cuando le mostraba la Venus era más bien redondita por lo mismo, la fertilidad, el poder nacer, el poder vivir y el poder de una cosa multiplicarla, de un árbol de limones, tener muchos limones, ese ejemplo, el de la vida que se genera en esta diosa madre, ellos la pueden representar de distintas manifestaciones. Una de ellas son las estructuras megalíticas, que son colosales, son construcciones muy antiguas realizadas en bloques de piedra gigantes. O sea, una persona está acá, por ejemplo, y es pesadísimo. Y nos demuestra la importancia de esa fe, de esa creencia profunda que ellos guardaban y que ya empezaron a desarrollar en este periodo de la prehistoria. Ya tenemos entonces acá un poco de síntesis de qué es lo que se genera en el Neolítico, un mapa conceptual para que veamos que las herramientas agrícolas primitivas ya son mucho más elaboradas de lo que habíamos visto antes, se empieza a desarrollar la alfarería y comienzan las primeras manifestaciones religiosas o creencias espirituales como esta que tenemos acá de Inglaterra, Stonehenge. Finalmente, en resumen, ¿qué podemos decir de este periodo de la prehistoria? Es un periodo relativamente corto si vemos cuánto duró antes el Paleolítico, pero se divide en etapas entre el inicial, medio y final. Esto, chicos, no es importante, bueno, es muy importante, pero no lo vamos a abordar como contenido, ¿ya? Por el tema de priorizar aspectos relevantes. Pero es importante que sepan de que el mismo Neolítico tuvo una división de etapas chiquititas. Acá se estableció el uso de la agricultura y la ganadería, puesto que se empezaron a cultivar distintos alimentos en distintas partes del mundo. Esto ocurría en África, en Europa, en Asia, en América. Y esto también llevó a que especies de animales se desarrollaran más en unos lugares que en otros, también por el tema del clima. En esto también llevó a que se desarrollaran los primeros asentamientos humanos. Se genera la sedentarización y las formas de vida comienzan a ser más tecnológicas en el sentido que ya no es una cueva, ahora puede ser una casita, como un tipo iglú, no sé, más complejo, con madera, con barro, con paja, con elementos de la misma tierra. Se crearon hornos para cocinar los alimentos, el uso del fuego sigue presente y se mejora la cerámica, por tanto la cerámica va a servir para guardar alimentos, para transportarlos, para intercambiarlos y se genera una cerámica tan poderosa que hasta el día de hoy tenemos elementos que han perdurado en los años. Mejoró mucho el arte, ya no es este arte tan rudimentario de las cavernas, sino que también ahora decoran tapices, decoran distintos, hasta sus mismos cántaros, sus mismas cerámicas le hacen decoraciones, y todo esto llevó a que los poblados, los grupos humanos empezaran a crecer. Hay comida, hay seguridad, hay techo, hay abrigo, entonces están las condiciones dadas para que la vida se vaya desarrollando. Y finalmente les muestro este mapa. Las zonas del nacimiento del Neolítico. Es acá. No es azaroso que en esta zona hasta el día de hoy se generan distintos conflictos. Bueno, acá hay uno de los yacimientos, hay yacimientos de petróleo muy importantes y esta zona de aquí es una zona de conexión importante para que ese petróleo pueda salir a venderse al mundo. Esto es en la actualidad. Por eso hay tanto conflicto. Si ustedes ven las noticias, Siria, Irak, Israel, Líbano,
son lugares que siempre, siempre, siempre van a haber ataques desde Estados Unidos, desde la zona oriental. Hay un lugar de conflicto que hasta el día de hoy todavía no se soluciona. Bien, esta zona, que es una zona muy rica en tanto en la alimentación, en clima, etcétera, dio inicio al Neolítico, lo cual luego llevó al nacimiento de las primeras civilizaciones. Miremos el mapa. ¿Qué es lo que está cerca acá de estos puntitos rojos? Si bajamos un poco, está Egipto. ¿Y Egipto qué es? Una de las primeras civilizaciones que nosotros podemos reconocer sin de hecho estudiar historia necesariamente. Y miren, miremos el mapa. Egipto está cerca de ¿qué? Si vemos acá, está cerca de un río, el río Nilo. Acá, ¿qué hay? Acá también tenemos cursos de agua. El Tigris y el Éufrates, ríos muy, muy importantes. Gracias al agua se genera la vida, gracias al agua se genera la agricultura, el ser humano puede hidratarse, puede sobrevivir. El agua es fundamental para nosotros. El día de hoy el agua, al menos en Chile, no es un derecho universal. Esperemos que más adelante sí lo vuelva a hacer, pero el agua desde el comienzo, desde el Neolítico, fue importantísimo para las sociedades. Con esto quiero poner fin a este repaso de contenidos para que luego sigamos avanzando ya a la edad de los metales y a la conformación de las civilizaciones como lo es Egipto, los sumerios, acadios, para luego los griegos y romanos y seguir avanzando en este constante ir de la historia.